entonces, continuando con nuestro programa, vamos a leer el extracto de la hoja de vida de nuestro expositor visitante. Adelante, por favor. Doctor Diego Ortega Sanabria, abogado egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, máster en Administración de Empresas por la Universidad ESAN. Cuenta con una amplia experiencia profesional en el ámbito de la propiedad industrial, habiéndose desempeñado como especialista y ejecutivo de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías entre los años 2007 y 2013. Ha seguido diversos cursos de especialización impartidos por instituciones tales como la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América y la Universidad de Buenos Aires, entre otros. Actualmente se desempeña como secretario técnico de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías, cargo que asumió desde el 21 de noviembre del 2013. Muy bien, entonces un aplauso, por favor, para nuestro brillante expositor. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Es un honor para mí estar con ustedes en este día de cierre de estas exposiciones. Y bueno, quería comentarles en primer lugar que el derecho de propiedad intelectual y específicamente el de patentes y de variedades vegetales no es un tema que sea muy difundido entre los colegas abogados. Y en realidad es un tema que es bastante rico en contenido y bueno, sería bueno que mucha gente tome conocimiento de esto y que se especialice en esto también. Luego de terminada la sesión se van a dar cuenta de que es un tema enriquecedor e importante, sobre todo para la industria. Ok, bueno, he decidido comenzar, o he querido comenzar, enseñándoles esta figura. Esta es la muralla china, que tiene todas estas características imponentes en cuanto a altura, largo y ancho. En el apogeo Ming se señala fue custodiada por más de 1 millón de guerreros y fue construida principalmente para proteger la frontera norte del imperio de los ataques de varias tribus nómadas. Ahora, el problema con esta muralla fue que no estaba cerrada completamente. Entonces, esta falta de delimitación final hizo que en algún momento esa construcción que había producido tan brillantes efectos defensivos fuera finalmente conquistada por los mongoles. Y con esto quiero dar a entender que en el derecho de la propiedad intelectual especialmente, se tiene que basar en una delimitación clara, en una frontera, en un cerco, que ahora les voy a explicar cómo se constituye. Bueno, ante todo, tendría que comenzar diciendo qué es una patente de invención. Una patente es un título que concede el Estado a cualquier persona y que garantiza un derecho de exclusividad sobre una regla técnica. Mucho se ha discutido cuál es la naturaleza jurídica de este derecho. Antes se decía, una patente es una recompensa para un inventor por la invención que ha desarrollado y que mejora la vida de las personas. Pero ahora lo que se señala es, la patente es este título, este derecho de exclusividad que se concede a esta persona que es el inventor para incentivarlo a que siga inventando y que ello finalmente contribuya a la sociedad con soluciones a problemas que existen en nuestro día a día. Entonces, este derecho de exclusividad va a hacer que solamente el titular de la patente pueda explotar la materia técnica que ha sido protegida. Nadie más sin su consentimiento lo puede hacer. Y este derecho tiene una duración de 20 años. ¿Ok? Para que una invención pueda ser protegida a través de una patente, tiene que cumplir ciertos requisitos que son analizados por
la oficina de Indecopi, que es la Dirección de Invenciones. Básicamente son estos 3 requisitos. Tiene que cumplir con ser nueva, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. Les voy a explicar brevemente esto. Para que una invención sea considerada novedosa, se tiene que considerar que no haya sido divulgada por cualquier medio antes de la presentación de la solicitud de patente. Si hoy yo, inventor, presento mi solicitud de patente a Indecopi, se entenderá que será novedosa si antes de hoy no ha sido divulgada por ningún medio. El nivel inventivo tiene que ver con la contribución que hace el inventor a los problemas que existen en nuestro día a día. Si esa contribución es importante y no es obvia para cualquier persona que es versada en la técnica correspondiente, entonces tendrá nivel inventivo. Porque aquí lo que se trata de proteger no son pequeños pasos, sino pasos importantes. Y ser susceptible de aplicación industrial significa que la materia protegida puede ser utilizada en cualquier industria. ¿Ok? Y estos son los requisitos que analiza Indecopi. Nuestro marco jurídico está constituido por 2 cuerpos normativos principalmente. La decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y el decreto legislativo 1075, que es el que aprueba las disposiciones complementarias de esta decisión. En este sentido, tenemos que reconocer que nuestra norma referida a patentes es una norma de carácter supranacional que involucra a los miembros de la Comunidad Andina, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Todos nosotros nos manejamos bajo los mismos requisitos y conferimos la misma protección. Ahora, cada inventor tiene que solicitar una patente en cada país para obtener protección. No hay tal cosa como una patente internacional. Las patentes tienen que solicitarse y concederse en cada país. Y es responsabilidad o libre voluntad del inventor ver a qué países debe ir o puede ir para solicitar la protección. Y el decreto legislativo 1075 es una norma nacional que se dictó como consecuencia del tratado que se celebró con Estados Unidos, conocido comúnmente como TLC, y que rige a partir del 2009 y que regula algunas disposiciones adicionales sin afectar el contenido básico que establece la decisión 486. Ahora, el trámite de una solicitud de patente comprende 2 etapas, y eso lo deben tener presente. Una etapa formal, que es de análisis de requisitos de admisibilidad. No sé si lo he señalado, todo este trámite lo sigue la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, es la oficina de patentes. ¿Okay? Y esta oficina está compuesta tanto por abogados como por personal técnico, que va a analizar la patentabilidad de una invención. Entonces, los abogados estarán encargados de revisar que la solicitud cumpla con los requisitos formales, señalar el nombre del inventor, cuál es el titular y demás datos correspondientes a la solicitud de patente, que cumpla con tener los documentos necesarios, sobre los cuales voy a comentar seguidamente. Y una segunda etapa, que es la evaluación de fondo o examen de patentabilidad, que es efectuada por un examinador. Dicho esto, quisiera señalar que el 97% de patentes que se tienen en el Perú son de titularidad de empresas transnacionales. Solamente el 3% tiene como titular a una persona jurídica o natural peruana. Eso es una cifra quizás un poco desalentadora en cuanto a que refleja nuestra poca capacidad de patentar, pero que significa a la vez un reto para los inventores y para el Estado, para apoyar a los inventores nacionales. Esta evaluación de fondo
debe hacerse pública. Para pasar a esta etapa, la solicitud debe hacerse pública. Y ese es el cambio o lo que brinda el inventor para que se le conceda una patente. Muchos han señalado que la patente es un contrato entre el Estado y el inventor. El Estado le da al inventor 20 años de exclusividad sobre la materia protegida a cambio de que el inventor divulgue el contenido de su invención, la haga accesible a toda persona. ¿Y esto para qué? Para que cualquier persona versada en la materia pueda investigar a partir de esa invención y mejorar el estado de la técnica, mejorar eso que constituye la invención, añadirle algunas cosas y hacer que finalmente el beneficiado o la beneficiada sea la sociedad a través de soluciones que implican las invenciones. ¿Ok? Entonces podemos decir que, por dar un ejemplo, los teléfonos inteligentes o smartphones pudieron haber sido materia de una solicitud de patente y al haber sido hecha pública la invención, cualquier tercero puede mejorar esa invención, dándole cualquier aplicación adicional que pueda mejorar este invento y que solucione problemas que existen en nuestra vida cotidiana. Entonces, la libre accesibilidad de la solicitud involucra su publicación en el diario El Peruano, que es efectuada por el mismo solicitante por mandato de la autoridad. La autoridad le dice al inventor, al solicitante en este caso, solicitante, tienes que publicar tu invención para que cualquier tercero sepa que hay una solicitud de tu invención y que pueda leerla, y que pueda investigar, y que pueda mejorar los problemas que existen en nuestro día a día. Pero además, esta publicación permite que cualquier persona que crea que esta persona no tenga derecho para acceder a esta patente pueda oponerse. Es decir, dentro del trámite de registro de una patente, cualquier persona puede presentarse y oponerse a que se patente una invención, porque no cumple algunos de los requisitos o este tipo de cosas. Entonces dice, quien tenga legítimo interés tiene la oportunidad de oponerse a la solicitud, a fin de evitar que se otorgue la patente. Y para esto hay un plazo de 60 días. Ahora, en el Perú, el sistema de propiedad intelectual o de patentes en el Perú concibe dos modalidades de patentes. Una patente de invención, que es para nuevos productos y procedimientos, y patentes de modelo de utilidad, que son pequeñas, llamadas también pequeñas invenciones, que son mejoras a lo que ya existe. Entendamos por patente de invención, por ejemplo, al lapicero o bolígrafo. Cuando salió al mercado, vino a reemplazar a las plumas que manchaban el papel. ¿Ok? Entonces, el lapicero viene a solucionar este problema existente en el estado de la técnica y posteriormente pueden darse mejoras a este lapicero. Por ejemplo, el ganchito que tiene el lapicero para colgarlo en la solapera. Y ese pequeño avance puede ser protegido a través de un modelo de utilidad. A decir verdad, los inventores nacionales protegen sus invenciones, sobre todo bajo la modalidad de modelos de utilidad o pequeñas invenciones, porque el ingenio peruano hace que se mejore lo que existe con pequeñas cositas que pueden solucionar problemas del día a día. ¿Okay? Entonces, la diferencia es que la patente de invención tendrá un plazo de 20 años y la patente de modelo de utilidad tendrá un plazo de protección de 10 años. Además, se conciben requisitos diferentes para ambas modalidades. Como señalé hace un momento, las patentes de invención, para ser protegidas, deberán cumplir con ser novedosas, tener nivel inventivo y aplicación industrial. El modelo de utilidad es una modalidad que solamente requiere que el invento sea nuevo y que tenga una ventaja técnica. Entonces vamos a ver que solicitar una patente de modelo de utilidad y tener protección para este tipo de invención es más fácil. Por eso es que además los inventores nacionales optan por esta modalidad. Y bueno, ¿cómo se compone un documento patente? ¿Qué es lo que tiene que presentar el solicitante? Básicamente un documento que contenga 3 elementos.
una memoria descriptiva o descripción. La memoria señala cuáles son los antecedentes, la problemática que existe y la descripción detallada de la invención, así como ejemplos. Supongamos que, en el caso del lapicero, el inventor dice, la problemática que existe en el estado del arte es que las plumas manchan el papel. Y lo que yo he venido a solucionar es ese problema inventando el lapicero, que es un instrumento que sirve para no manchar el papel. ¿Ok? Entonces, se hace una descripción detallada de la invención. A esto, además, opcionalmente, se le pueden agregar dibujos para explicar mejor cuál es la invención. Y el elemento más importante de un documento patente es la reivindicación o reivindicaciones. Estas son, en realidad, esa muralla china, ese cerco que se levanta para que nadie pueda usar o explotar mi invento. Y señalado esto, quiero comentarles por qué este elemento existe en una solicitud de patente. En el derecho europeo, cuando se patentaba algo, eran tomos de la invención. Se señalaba cuáles eran los problemas, la manera de solucionar. Y cuando había un problema en juicio, el juez tenía la dificultad de identificar cuál era la invención, qué estaba protegido, porque tenía que leer todos los tomos y verificar o casi adivinar cuál era la invención. Para superar este problema nace el sistema de reivindicaciones, que son notas concisas y claras que delimitan el ámbito de la protección. ¿En qué consiste mi invento? Este es un ejemplo de reivindicación. Hay reivindicaciones más pequeñas, pero en general son notas bien concisas. El juez tendría que ver solamente esta nota para saber en concreto en qué consiste la invención protegida. Y esto también es importante ver porque a veces cuando alguien dice, me están copiando mi patente, dice o señala que le están copiando aquel producto que tiene en el mercado. Digamos el inventor del iPhone, Steve Jobs. Dice, me están copiando el iPhone, pero de repente aquello que él piensa que está siendo vulnerado no está en la reivindicación. Y si no está definido en la reivindicación, entonces no tendrá protección sobre ello. Aunque esté en el mercado, aunque haya sido suyo, aunque haya sido el primero en lanzarlo al mercado, si no está en la reivindicación, que es la parte más importante del documento patente porque define el alcance de protección, entonces no se tendrá protección sobre eso. Esto es muy importante. En el derecho de patentes considero que esto es lo más básico, lo más esencial que se debe manejar por todos los abogados, por lo menos. Porque deben de entender cuál es el alcance de protección de una patente. Cuando alguien acuda a ustedes y les digan, están violando mi patente, tienen que decirle, ok, preséntame cuál es tu pliego de reivindicaciones, cuáles son tus notas de reivindicaciones, porque son estas las que definen el ámbito de protección. Y es en base a estas notas que se hace la comparación de novedad, de nivel inventivo y de aplicación industrial. Es decir, los requisitos de patentabilidad se efectúan sobre la base de estas notas de reivindicaciones. Y además sirven para que, una vez otorgada la patente, digamos que alguien está vulnerando el alcance de protección de la patente, porque está vulnerando la reivindicación. Esta es la parte más esencial de un documento patente. Y tan es así que la decisión 486, a través de su artículo 51, establece que el alcance de protección que confiere una patente está determinado por el tenor de las reivindicaciones. Y que la descripción, es decir, todo ese conjunto de papeles y los dibujos que son presentados opcionalmente, solamente, bueno, tendrán una función para interpretar las reivindicaciones. Pero, como se señala ahí, la reivindicación establece las reglas del juego. Tienen que estar perfectamente definidas, claramente establecidas. La reivindicación es la regla técnica clara y concisa que delimita la materia amparada por la patente. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en el caso del lapicero, si tuviéramos que redactar una reivindicación, diríamos elemento para escribir que consiste en
en un artefacto que tiene una punta por donde se escribe y toda una superficie con la que se puede asir el lapicero, ¿no? Entonces, es una nota muy clara y concisa. Existen dos categorías de invenciones: productos y procedimientos. Se puede patentar un producto, en este caso puse un ejemplo, como taza de metal caracterizada por tener un asa que se une a su superficie externa a través de pernos, como el dibujo, y también reivindicaciones de procedimiento, porque a veces nosotros tenemos un producto, pero en la industria dicen, ok, ¿cómo podemos hacer para hacer más eficiente el proceso para obtener ese producto? Y pueden mejorar el proceso, además, para obtener un producto que ya es conocido, pero que van a mejorar la eficiencia en su producción. Por eso es que los procesos también pueden ser protegidos por patentes. Estas son las dos categorías más importantes de invención. ¿Hasta dónde llega la importancia en la redacción de un pliego de reivindicaciones? Es muy importante, porque, por ejemplo, imaginemos que yo soy el inventor del tenedor, ¿ok? Y lo describo como, en la primera figura, un instrumento hecho de plata cuyo mango está unido a una cabeza que cuenta con 4 dientes largos. Por lo general, un inventor tiende a redactar su reivindicación de esta manera como lo primero que ha inventado. Pero si tenemos en cuenta esta reivindicación, a lo que quiero llegar es, yo estoy definiendo un instrumento de plata. Si alguien en el mercado lanza un producto que es de madera o de cualquier otro material, digamos plástico, ¿estará vulnerando mi alcance de protección? En un primer momento tendríamos que decir que no. Además, estoy definiendo que la cabeza cuenta con 4 dientes largos. ¿Qué pasaría si alguien saca un tenedor que tenga 2 dientes o 3 dientes? ¿Estaría vulnerando mi alcance de protección? Diríamos que no. Entonces, nos damos cuenta de la importancia de la reivindicación como elemento que protege la patente, porque a través de podemos tener finalmente una protección que es buena para el inventor o algo que no sirvió finalmente. ¿Okay? La protección más amplia podría ser un instrumento que cuenta con un mango que además cuenta con 1 o más dientes. Esa protección es más amplia y mejor para el inventor y nos hace notar la importancia de esto. Esta es una reivindicación para que vean. Y lo malo es que mientras más elementos tiene una reivindicación, menor será la protección. Porque bastará que yo, como persona que pretende infringir el derecho, cambie un elemento para que ya no haya infracción. Y esto es importante tener en consideración también, porque para que haya una violación a una reivindicación, tendrán que presentarse en el producto, procedimiento denunciado, todos los elementos constitutivos de la reivindicación. Por eso es que en el ejemplo anterior, si yo estoy reivindicando un tenedor hecho de plata, entonces cualquier producto que supuestamente infrinja tendrá que también ser de plata. Tendrá que, un producto infractor o un proceso infractor tiene que cumplir con todos los elementos que están en la reivindicación. Por eso les digo que esta reivindicación ha sido protegida, pero es una mala reivindicación, porque define un montón de elementos y eso no es necesario. Por lo general, por ejemplo, cuando yo como inventor saco mi tenedor y lo echo de 4 dientes y lo echo de plata, es lo primero que quisiera patentar, pero se le aconseja. Esa realización debe ser una reivindicación dependiente y esta se irá haciendo general hasta la primera reivindicación. Con esto quiero decir que una patente puede tener 1 o 1000 reivindicaciones. La primera reivindicación es la principal y yo voy a definir en la primera la del alcance más amplio. Por ejemplo, un instrumento que cuenta con un mango que además cuenta con 1 o más dientes. Esa sería mi reivindicación principal, porque tiene un alcance de protección más amplio. En una reivindicación dependiente de esa principal, yo podría decir que además esa reivindicación o ese instrumento es además hecho de plata. En una siguiente podría decir que tiene 4 dientes. Pero mientras yo tenga la reivindicación principal, independiente, redactada de manera extensiva, voy a tener una mejor protección. Y la reivindicación principal
o la primera debería ser aquella que sea la más genérica. Y las dependientes, la reivindicación 2, 3, 4 y las subsiguientes, deberían ser aquellas que tengan las especificaciones más detalladas de lo que el inventor ha desarrollado, digamos, en un taller o en un laboratorio. La patente también puede ser declarada nula. No solamente la oposición evita que un inventor o el solicitante pueda obtener la patente. Si ésta ha sido finalmente concedida, cualquier persona que piense o considere que esta persona no debió haber obtenido este derecho, puede presentar durante toda la vida de la patente una solicitud de nulidad, señalando qué requisitos incumplía esta materia. Y esta declaración de nulidad tiene efectos retroactivos. Esto quiere decir que se considerará, una vez declarada nula la patente, que no ha tenido una existencia o vida. ¿Ok? No obstante, esta nulidad no afecta a decisiones sobre infracción que ya han sido consentidas y ejecutadas. Es decir, si antes de la declaración de nulidad ha habido una denuncia por infracción y esta ya tiene una resolución definitiva, firme y ejecutada, esa declaración de nulidad no podría hacer nada respecto a esa decisión. Esto es para dar seguridad jurídica a estas resoluciones. Existen, sin embargo, restricciones a los derechos de patente. He dicho que el titular tendrá un derecho de exclusividad durante 20 años. Eso quiere decir que nadie sin su consentimiento podrá utilizar la materia patentada por 20 años. Pero existen excepciones, porque hay personas que pueden utilizar esta materia sin el consentimiento del titular de la patente, pero dentro de un determinado ámbito. Por ejemplo, la decisión 486 establece que no puede hacerse efectivo el derecho de exclusividad para actos que se hacen en un ámbito privado o sin fines comerciales y sin fines comerciales. Y los actos realizados exclusivamente para experimentación. Esto es importante porque justamente como les señalé, el fin de que se haga pública la invención a través del procedimiento de patente es que cualquier persona pueda tener acceso a la materia que se está inventando y que pueda mejorarla para beneficio de la sociedad. Entonces, si alguien la usa para experimentar, para desarrollar algo nuevo, entonces no podría ser sujeto de una acción por infracción. Y finalmente, los actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza. Esto lo voy a pasar. He traído también unos casos contenciosos, pero solamente voy a tratar dos que son muy didácticos. Esta es una patente de modelo de utilidad del gerente de la empresa Cantol para una cerradura de sobreponer con un aro interior y cuerpo como única pieza. Lo que está señalado como D1 es la reivindicación. ¿Ok? Y la reivindicación señala que esta cerradura se caracteriza porque el cuerpo y el aro interior están íntegramente formados en una sola pieza. Así como en D2 se ve que el cuerpo, ¿ok? Este es el cuerpo de la cerradura. Y esta parte que señalo es el aro, como está definido en la reivindicación. ¿Qué pasaba antes de la solicitud de invención? Aquella persona que quisiera forzar una cerradura, violentarla, simplemente aplicaba la fuerza a través de un elemento tal como un martillo sobre la cerradura y salía desprendido este aro. ¿Qué es lo que logró este modelo de utilidad patentado? Que una vez unidos en una sola pieza, resultase más difícil para cualquier persona que quisiera violar esta cerradura desprender este elemento. Toda vez que constituyen una sola pieza, ya no sería fácil desprenderla. Y eso mejora la vida de las personas, porque pueden estar más seguras en sus casas, ¿verdad? D2 es el elemento que fue denunciado, y que como se ve acá, se nota con claridad que el aro, esta es una vista interna, el aro y el cuerpo son formados de una sola pieza. Por lo tanto, esta denuncia que fue vista en Indecopy fue declarada fundada. Esta es la misma patente, ¿ok? Este es otro caso, pero la denuncia se formuló en virtud de la misma patente, la anterior, pero en este caso, este fue el elemento denunciado,
se señaló cuando se hizo el análisis que la caja o el cuerpo está conformada por un cuerpo embutido de una sola pieza. Es decir, aquí en la reivindicación se decía que había un cuerpo y un aro. En esta realización denunciada no existía el aro como tal, que era una parte que sobresalía la cerradura. Y como no estaba ese aro, se señaló que esta denuncia era infundada. Bien, el inventor pudo haber señalado que la cerradura está caracterizada únicamente porque todos sus elementos están íntegramente formados en una sola pieza. Si lo hubiera descrito así, este elemento hubiera sido un elemento infractor y la denuncia hubiera sido fundada. Entonces ahí vemos también cuál es la relevancia de redactar una reivindicación. Bueno, eso es lo correspondiente a la parte de patentes de invención y de modelos de utilidad. Y seguidamente voy a tratar sobre el tema de protección de nuevas variedades vegetales, que también administra la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías de Indecopi. ¿Okay? En realidad, la Dirección de Invenciones maneja diferentes elementos de propiedad intelectual. No solamente son las patentes y las variedades vegetales, sino también diseños industriales y otros elementos. Esta tarde solamente estoy tratando sobre las patentes y las variedades vegetales. ¿Y qué es una variedad vegetal o una nueva variedad vegetal? Es un conjunto botánico que se define con claridad por una característica morfológica, fisiológica o de otra característica, otra particularidad. Y con esto lo que se quiere decir es, para una especie, para una misma especie vegetal, por ejemplo, digamos, las uvas, yo puedo hacer en base a una uva un cruzamiento de diferentes especies y sacar una variedad mejorada, que por ejemplo tenga una resistencia a los plaguicidas o que tenga un promedio de vida mejor u otra ventaja. Entonces, estas personas que son llamados fitomejoradores, por decir inventores, fitomejoradores, sacan nuevas variedades vegetales. Y este producto del intelecto también ha sido materia de protección a través del sistema de propiedad intelectual, por el sistema de nuevas variedades vegetales. ¿Okay? Aquí vemos diversos casos de protección que fueron obtenidos en Indecopi. Hay variedades vegetales para vides, para caña de azúcar o para flores, como la flor marigold. El sistema legal de las variedades vegetales, igual que el sistema de patentes, está regido por una norma comunitaria, en este caso por la decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que tiene normas nacionales que la desarrollan, pero principalmente es la decisión 345 la que establece cuáles son los requisitos y cuáles son los alcances de protección del titular de una nueva variedad vegetal. Los agentes competentes para ver una solicitud de variedad vegetal son la Dirección de Invenciones, que es la entidad competente para revisar los aspectos formales y para registrar finalmente esta variedad, pero Indecopi no cuenta con personal técnico para realizar el examen de registrabilidad de este tipo de elemento de propiedad intelectual. Ello es efectuado por el Instituto Nacional de Innovación Agraria, a través de una subdirección, que es la competente para llevar a cabo los estudios y ver si esta nueva variedad cumple con los requisitos de la decisión 345. ¿Y cuáles son estos requisitos? Son 5 esencialmente: la novedad, la distinción, la homogeneidad, la estabilidad y la denominación. A continuación voy a tratar sobre cada uno de ellos. La novedad y la denominación son requisitos que ven Indecopi, y los otros 3 son requisitos que están a cargo de la verificación del INIA, como dije. La novedad es como se señaló en el caso de patentes. Si yo presento hoy mi solicitud de variedad vegetal, se considerará que algo puede destruir la novedad de mi variedad vegetal
si ha sido comercializada dentro de la comunidad andina un año antes de esa presentación y 4 años antes en cualquier territorio distinto de la comunidad andina, digamos Estados Unidos o en Europa. ¿Ok? Entonces, tenemos que considerar que el fitomejorador no tiene para obtener una protección de este tipo, no tiene que hacer accesible al público su variedad vegetal a través de la comercialización. Una vez que la haya comercializado y no haya podido presentar su solicitud, una vez que la presente, se considerará que no cumple con este requisito de novedad. Es importante para estas personas que tengan en consideración esto. El requisito de distinción es aquel que se caracteriza porque las variedades deben diferenciarse claramente una de otras. En este caso, por ejemplo, si mi variedad estuviese caracterizada porque los pétalos están separados, se entenderá que se diferencia claramente de aquellas variedades en las que los pétalos están solapados, como en este caso 3. Entonces, si estas características son lo suficientemente distintas para establecer que una variedad es diferente de la otra, entonces cumplirá con este requisito. En este caso, por ejemplo, el color de fruta de la manzana definirá que se está ante variedades que son distintas. ¿Ok? El requisito de la homogeneidad trata sobre la misma variedad que ha desarrollado el fitomejorador y versa si o se cumple si es suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales. Es decir, si en mi producción de variedades vegetales todas las variedades cumplen con tener las características que yo he definido como que son aquellas que yo he desarrollado, entonces cumplirá con el requisito de homogeneidad. Si todas mis flores que he desarrollado tienen un tamaño similar, se cumple con este requisito. Si por el contrario, en la cosecha se establece que no hay un carácter homogéneo, que las flores que han sido desarrolladas tienen distintos tamaños, entonces se establecerá que no se cumple con este requisito. En el tema de estabilidad se ve si esos caracteres, por ejemplo, el tamaño o el color, se transmiten de generación en generación, si esas características esenciales se mantienen. Si esta cosecha es igual a la siguiente y esta a su vez a la siguiente, y esto se mantiene perennemente, se establecerá que hay estabilidad en esta variedad y cumplirá con este requisito. Esta es la primera generación de vides y esta es la segunda. Se mantienen las características esenciales en cuanto a tamaño, por ejemplo. ¿Okay? Y la estabilidad quiere decir que es esa, ¿no? La estabilidad que se puede mantener de generación en generación. De la primera a la segunda, de la segunda a la tercera y así sucesivamente. Y la denominación es una denominación de fantasía que establecen los fitomejoradores. En este caso, por ejemplo, esta vid ha sido denominada como Scarlet Royal y no debe haber sido registrada anteriormente como una marca, si no, no podría ser protegida. ¿Cuáles son los derechos del titular? Igual como en el caso de patentes, se tendrá un derecho de exclusividad y nadie, sin la autorización del titular de la variedad vegetal, podrá producir, reproducir, multiplicar o propagar esta variedad. ¿Ok? Pero igual que en el caso de las patentes, existen algunas excepciones. Por ejemplo, si se realiza o se produce esta variedad a título experimental o solamente en el ámbito privado y sin fines comerciales, o cuando la variedad o para la obtención y explotación de una nueva variedad. Y como dije en el tema de patentes, esto tiene raíz también en la posibilidad de que cualquier persona que tenga acceso al expediente y a la variedad vegetal pueda mejorar esto en bien de la sociedad. Ese es el fin último de este tipo de sistema de protección. También existe una excepción como la del privilegio del agricultor, que no lesiona los derechos del titular de una variedad vegetal, también llamado obtentor. Y es aquel agricultor que reserve y siembre para su propio uso o venda como materia prima o alimento el producto obtenido de cultivo, no caerá dentro de
los alcances de una infracción, porque se estima que son para aspectos básicos de la vida cotidiana, para el propio consumo del agricultor, y eso no debería vulnerar los alcances de protección de este tipo de registros. Para finalizar, les he traído una experiencia de denuncia por infracción que se tuvo en Indecopi. En realidad, este es el único tipo de variedad sobre el cual se ha basado denuncias de variedades vegetales en Indecopi. En 1996, la empresa agrícola Barranca solicita un certificado de obtentor, que es como se llama este tipo de registro de nuevas variedades vegetales, para una nueva variedad de marigol, que es esta flor, que se denomina bellaflor. Esta flor es dada a consumir a los pollos para que tengan un color como el que suelen tener, pero mejor. Y lo que desarrolló este fitomejorador fue una variedad que tenía alta productividad, un mayor periodo vegetativo, una flor grande y compacta, que era resistente además a las plagas y que tenía plantas robustas y fuertes. Es decir, había desarrollado una variedad mucho mejor que la que existía en el mercado. ¿Ok? Y en el año 2001 interpuso una denuncia contra esta empresa Pibej, y se denunció la siembra de 1.100 hectáreas de una variedad de marigol muy similar en Ancash. El producto denunciado fue evaluado por el INIA, además, y se concluyó que tenía las mismas características de forma cualitativas, como por ejemplo el color del tallo, el tipo de hoja, el color de hoja, entre otras. Y se estableció finalmente que esta denuncia era fundada, por lo que se prohibió a la empresa producir, reproducir, propagar y demás actos sobre la variedad denunciada. Y se trabó este comercio. Igualmente, en el año 2004 denunció a otra empresa al amparo de la misma variedad vegetal, denunciándose que habían grandes extensiones de siembra de esta variedad. El producto también fue evaluado por el INIA y se concluyó que tenía el mismo nivel de expresión morfológico que la variedad protegida. En este caso también se prohibió la producción y explotación comercial de esta variedad, estableciéndose una multa de 15 UIT, que luego fue modificada en segunda instancia a 10 UIT. Bueno, para concluir, y sobre lo que quiero llamar la atención, es que este tipo de registros son, en atención a que son derechos, hacen surgir derechos de carácter constitutivo, deben estar bien redactados, ser bien claros y concisos, y ello debe de verse o de plasmarse muy bien en las solicitudes, tanto de patente como de variedad vegetal. Recuerden que si no se delimita bien a través de una buena reivindicación o a través de una buena descripción de las propiedades morfológicas de la variedad vegetal, podríamos tener, como en la primera figura que les enseñé, una muralla china que no ha sido cercada bien, y eso implicaría finalmente que cualquier persona que quisiera infringir estos derechos lo hiciese sin posibilidad de que haya represión para ellos. Eso es lo más importante que quería llamar la atención. Y bueno, si tienen alguna consulta o quieren alguna aclaración adicional, este es mi correo electrónico y por favor hagan expongan todas sus inquietudes, que yo estaré muy contento de resolverlas. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para el expositor. Antes de conceder la palabra a alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna observación a nivel nacional, les debo recordar que reiterarles que la próxima semana hacemos la clausura, que contamos con la presencia de todos. Igualmente se va a transmitir igual en videoconferencia a nivel nacional, o sea que es para todos. Como repito, vamos a darle algún reconocimiento a artistas, músicos, escritor, pintor, renombrados. Esperemos contar con algún número artístico y entregar unos cuantos certificados. Recuerden todos que para los requisitos para que se les entregue el certificado es haber asistido
en una cantidad aceptable, razonable, y la evaluación y entregar la evaluación de salida. Esto va también para todas las cortes del Perú. Vamos de partir, cerrar el año académico en cuanto a propiedad intelectual se refiere, y contamos con ustedes. Ya a unos comentarios finales del doctor Ugarteche. Sí, bueno, primero agradecer y felicitar al doctor Diego François Ortega, creo que así se pronuncia su segundo nombre. En realidad el tema de las invenciones como parte de la propiedad intelectual, ¿no? Está relacionada siempre, nada es totalmente autónomo, siempre se dice que el derecho de autor es un derecho autónomo, que los signos distintivos, las invenciones. El Perú es un país que se caracteriza por su creatividad, ¿no? Hay mucha inventiva, mucho potencial. Vemos que inclusive que no han necesitado un sistema de propiedad intelectual para desarrollar ciertas variedades, ¿no? Las comunidades ancestrales. Esto ya lo hemos tocado en otras sesiones. Hemos logrado domesticar determinadas plantas, ¿no? Determinadas, inclusive variedades animales. Y sin embargo, una realidad es que, como conversábamos antes de venir acá, lamentablemente el Perú es un país que, como muchos de América Latina, ¿no? Que en el tema de investigación y tecnología estamos muy atrasados. Más del 90% de las solicitudes de patentes son extranjeras, ¿no? Casi el 97% por ahí, y de esas una gran parte, el 60% son patentes farmacéuticas, ¿no? Agroquímicos, y la gran mayoría de las solicitudes que se presentan nacionales son pues modelos de utilidad, ¿no? Porque aquí en el Perú siempre a lo que está inventado le hacemos un añadido, ¿no? Y realmente, por ejemplo, la famosa cubeta que ganó un premio tanto de concurso de inventores como en la OMPI, ¿no? Que en vez de abrir todos los hielos a la vez, abría hielo por hielo, ¿no? Del señor Garrido Leca. Pero no solamente ese caso, sino todos, periódicamente, Indecopia es un concurso de inventores donde realmente a veces uno dice, pero eso tan obvio, tan evidente, ¿cómo no se me ocurrió a mí? ¿No? Efectivamente, hay cosas que uno a veces, ¿no? Pasa por alto y de repente uno le hace esos añadidos y no sabe que llevando ese modelo de utilidad, ¿no? Ese añadido a Indecopia puede lograr una protección tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Y hemos ganado, nuestros inventores peruanos han ganado premios internacionales en la OMPI, han obtenido medallas de plata, medallas de bronce, de oro. De modo que en ese campo sí tenemos un potencial. Lamentablemente en el aspecto farmacéutico o agroquímico no lo hay porque, bueno, no hay una capacidad del Estado de apoyar la investigación en las universidades, ¿no? Sabemos que las universidades hoy en día casi no fomentan la investigación, ¿no? Y no solamente en el aspecto jurídico, por ejemplo, sino en el aspecto o social, sino en el aspecto tecnológico, ¿no? En otros países, las grandes empresas multinacionales captan a los estudiantes desde que están en la universidad y los financian, ¿no? Y financian investigaciones y las patentes son compartidas entre la universidad y la empresa que ha financiado esa investigación, ¿no? Lo vemos hasta en las películas. Entonces yo creo que en la medida que nuestro país pues avance en el desarrollo económico, esperamos que haya cada vez más apoyo a la investigación, ¿no? Tecnológica. Después, otro comentario que yo quería hacer en términos generales era pues que efectivamente en el tema de la legislación de Open Top, en realidad todavía incipiente, es nueva, ¿no? También, como decíamos, hay instituciones como el INIA, ¿no? El Instituto Nacional de Investigación Agraria, la misma Universidad Agraria, que ha logrado desarrollar ciertas especies sin necesidad de recurrir a los transgénicos, ¿no? Con ciertas resistencias a las plagas, ¿no? Y a las inclemencias del clima.
Y bueno, eso tiene también un desarrollo de propiedad intelectual, ¿no? Hablando en términos muy personales, ¿no? Mi padre, que era agricultor, pues logró desarrollar también una variedad, fue semillero, ¿no? Ahí en nuestro fondo, que la variedad, me acuerdo, Canchán y Nia, de papa. De manera que es un tema muy, muy cercano a quien habla. Hay situaciones a veces de doble protección en la propiedad intelectual. Hay, por ejemplo, una solicitud de patentes, ¿no? Si bien lo que busca reivindicar es, en la medida que cumpla con los requisitos que han sido mencionados, ¿no? Novedad, altura inventiva, ¿no? Aplicación práctica, también tiene temas de derecho de autor, ¿no? Porque hay un dibujo que se hace para presentar la invención, hay un texto literario, ¿no? Que no solamente es una descripción objetiva, ¿no? Y ese texto literario se protege porque el derecho de autor protege las obras sin importar de qué trate la obra. Si la obra trata sobre una explicación científica, no importa. Entonces, y ahí el tema de los datos de prueba, por ejemplo, ¿no? Que se ha extendido de alguna manera el plazo de protección de las patentes. Y hoy en día el Perú pues, está dentro de los compromisos internacionales, que es lo que yo explicaba recientemente en unas reuniones que tuve en el Congreso, de que hoy en día hay muy poco espacio para el legislador, ¿no? Porque si se quieren salir del marco de la propiedad intelectual, pues es muy difícil, porque el Perú no solamente se ha adherido a tratados internacionales como el Convenio de París, ¿no? O el Convenio de Berna para lo que es derecho de autor, o los acuerdos TRIPS de la Organización Mundial del Comercio, sino que también hoy en día prácticamente todos los tratados de libre comercio que el Perú ha suscrito, ¿no? Yo tuve la ocasión de participar en el equipo técnico de negociador del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y fui observador en el de la Unión Europea, pero todos los tratados, ¿no? Tienen un capítulo de propiedad intelectual, y ese capítulo de propiedad intelectual no hace sino ratificar la obligación de Perú de respetar los tratados internacionales en materia de propiedad intelectual, ¿no? Con mecanismos de retorsión. De manera que ya no solamente se trata de cumplir o no la legislación nacional, sino que hoy en día las empresas pueden acudir a los gobiernos, ¿no? Y pedir que los países que han suscrito esos tratados pues se les impongan sanciones comerciales, ya sea contemplados en los mismos tratados o a través de mecanismos como los que contempla la Organización Mundial de Comercio, como un panel, ¿no? Aunque curiosamente el único país que ha sido llevado a un panel en materia de derecho de autor ha sido Estados Unidos, en un tema de gestión colectiva de derecho de autor, porque su legislación implicaba una violación al Convenio de Berna en un aspecto. Entonces, los aspectos, como les decía, de derecho de autor, de signos distintivos, a veces hay un tema de doble protección. Lo vemos también en las artesanías, ¿no? Que están protegidas como una obra de arte aplicada, pero también como un diseño industrial. Hasta puede ser, hoy en día, en este auditorio, ¿no? Estamos rodeados de propiedad intelectual. No solamente el micro por el que estoy hablando, ¿no? Aquí puede haber acá modelos de utilidad, hay una patente, ¿no? La cámara de fotos, pues también tiene ciertas patentes. El diseño arquitectónico de este auditorio, ¿no? De este bello auditorio, también hay un diseño que ha sido, ¿no? Una creación intelectual del arquitecto, no sabemos quién, pero me imagino que por ahí debe haber una plaquita que diga el nombre del arquitecto, ¿no? Porque es obligación de la ley. Y las sillas, ¿no? Entonces hay diseños industriales, hay modelos de utilidad, hay signos, ¿no? Todos estamos rodeados hoy en día de propiedad intelectual, ¿no? Hasta las luminarias que probablemente están arriba en el techo. Desconocer hoy los niveles de protección, y todavía hay mucho que trabajar por parte del Estado peruano, ¿no? Porque todavía no hay una cultura, lamentablemente, de respeto a los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, ¿no? Realmente nos asombra que, por ejemplo, en el Emporio de Gamarra hay muy buenas confecciones, ¿no? Que podrían brillar con marca propia, que ya de hecho lo han hecho algunos, pero a veces es más fácil optar por poner una marca extranjera, ¿no? Que tiene cierto reconocimiento, ¿no? Como puede ser Lacoste o Ocean Pacific y tantas otras marcas que hay, ¿no? Polo, y no desarrollar una marca propia, ¿no?
Yo recuerdo que una empresa que hoy en día es gran fabricante de polos, ¿no?, de camisetas, fue intervenida por un tema de piratería porque utilizaba estampados sin pagar las licencias de personajes de Disney. O una de las más importantes empresas hoy en día de ventas de gaseosas, peruana, comenzó embotellando gaseosas en envases de otras empresas y fue intervenida por Indecopi, ¿no? Eso es parte de una historia oculta, ¿no? No digo el nombre de la empresa porque para no afectar el prestigio, pero sí, fue intervenida, ¿no?, por Indecopi. Y claro, aprendió la lección y sacó sus propios envases, ¿no? Y hoy en día no solamente es una empresa líder en el mercado peruano, sino que ha puesto inclusive fábricas en otros países, ¿no? Y tiene su propia propiedad intelectual, no solo como marca, sino como diseño industrial, que son las marcas tridimensionales, ¿no?, de lo que es las botellas. De manera que el valor agregado que puede dar la propiedad intelectual a artesanos, a inventores, es importante, y por eso que la labor del Indecopi no se centra solamente en proteger la propiedad intelectual a través de los registros, a través de las soluciones de controversias, llámense por procedimientos de oficio o de parte que finalmente llegan aquí al Poder Judicial en contencioso administrativo o en la vía penal o civil, ¿no?, sino también en lo que es la difusión, en lo que es crear conciencia de respeto y orientar acerca de las políticas públicas en materia de propiedad intelectual. Y por eso nuevamente quiero felicitar al doctor que nos ha acompañado el día de hoy y a todos ustedes también, ¿no? Muchas gracias, doctor. Finalmente quiero recordarles, me parece que en alguna sesión pasada les dije que estamos trabajando ya no en el acopio, sino en la selección y la organización de todas las sentencias de la Corte Suprema en materia de propiedad intelectual, competencia, consumidor, desde el 2007 hasta el 2012. Todo ese material que va a ser sumillado y comentado debidamente, y por cierto, incluye también, yo recuerdo haber participado, no recuerdo si como ponente, pero sí por lo menos participado en sentencias, en resoluciones de la Corte Suprema respecto al marigol, son obtenciones vegetales. Así que es muy interesante y bien variada. Esperemos que el producto final esté para enero o quizás hasta marzo del próximo año. Yo ya conversé también justamente con el área académica, con la dirección académica del Indecopi, para ver si lo publicamos juntos. Así que se les va también, cuando se logre la publicación, se va a tomar en cuenta a todos ustedes. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Igualmente quiero agradecer por haberse conectado a las Cortes de Apurímac, Tacna, Santa, Ica, Moquegua, Hilo y Ancash. Ya entonces nos vemos la próxima semana en la clausura. Buenas noches. Change your mind, but I know that this time I have said too much.